Seguimos en su espacio Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal Sol 106.5 FM y en el canal de Paneo Semanal. Instagram, Facebook y Twitter también Paneo Semanal, y seguimos con nuestro invitado Pablo Ulloa, que si yo fuera senador ya tuviera resuelto ese problema. Bueno, Pablo, dejamos una inquietud en el segmento anterior. Hemos visto tu participación en otros programas en donde han tratado de definirte y de que te definas en cuanto a una u otra posición en torno a la virtual polarización de la sociedad dominicana con respecto al tema de las tres causales. Yo no te voy a pedir que te definas, sino que me digas, siendo tú defensor del pueblo, ¿cómo manejarías tú la Defensoría del Pueblo ante estos dos sectores que están polarizados, por lo menos en el ambiente mediático, en el plano mediático? ¿Cómo te manejarías en torno a ese tema? Un sector argumentando razones y el otro también. Y tú, como defensor del pueblo, ¿cómo manejarías tú esa situación? ¿Cómo lo harías? Perfecto. Incluso, gracias por la pregunta, porque da la casualidad que el único postulante que en su columna de periódico planteó primero el concepto del referéndum y las consultas populares, amparado en el artículo 207 de la Constitución, fui yo. Y además, en enero, si mal no recuerdo, que hubo el primer atisbo de esta situación, yo planteé que en vez de hablar de causales, hablemos de referéndum. ¿Y por qué tú dirás eso? Es por una experiencia internacional, específicamente en Colombia. El debate ahora mismo es la modificación del artículo 11 de la Constitución. En el caso dominicano, el artículo que estamos todos enfocados es el artículo 37, y ahí el senador está consciente. Ahora bien, ¿qué pasa? El referéndum implica un proceso legislativo, que incluso hay un proyecto de ley en el Senado y se mandó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo. Ese proyecto de ley del Senado es del senador Félix Bautista y, si mal no recuerdo, tiene que tener aproximadamente unos 3 años. Ahora bien, yo lo que entiendo... Pero ¿puede un referéndum plantear temas de derecho fundamental? Es que ¿Puede un referéndum versar sobre aspectos que están regulados por la Constitución de la República? ¿Puede un referéndum que además, en mi opinión, porque eso también está sujeto a discusión, un referéndum cuyo resultado es vinculante, decirle al legislador que legisle es un elemento que se ha planteado contrario a la propia Constitución? De hecho, el código, una de las versiones del Código Penal fue llevado por la Iglesia al Tribunal Constitucional, alegando que el elemento del derecho a la vida de la concepción estaba siendo violada por esa disposición que planteaba que el médico podía privilegiar la vida de la madre ante la situación en que estuvieran en riesgo ambas vidas, la del feto y la madre. Entonces, al final tú te preguntas, ¿es el referéndum una vía para resolver este tema? Lo que pasa es que lo que hay que analizar... O finalmente lo será el Tribunal Constitucional, o eventualmente una reforma constitucional donde el constituyente que tiene realmente la facultad de modificar esto. Por eso justamente te planteaba la primera alternativa y te lo llevaba al orden internacional, porque no es regular el derecho en sí, independientemente que la definición está en la Constitución de qué debiera ser, es a partir del artículo 37 generar entonces la transformación. Ahora, la segunda vía es indiscutiblemente el Tribunal Constitucional, y es donde yo realmente me iría por un tema hasta de carácter económico en medio de esta situación que está ahora mismo en República Dominicana. No podemos dar el lujo de montar un referéndum porque eso prácticamente es una decisión, o sea, una elección nacional. Ahora, yo me iría propiamente por el Tribunal Constitucional, porque hay un recurso en el Tribunal Constitucional que merece ser escuchado el tribunal, porque si nosotros hacemos un proceso de referéndum o de modificación y el Constitucional termina dando una sentencia distinta, ¿qué vamos a hacer?
Entonces, el tranque realmente es que el Constitucional emita una sentencia y a partir de esa sentencia, entonces podemos iniciar un debate como tal, pero indiscutiblemente las decisiones del Constitucional son inapelables. Entonces, tenemos necesariamente que enfocarnos en que el Constitucional emita su opinión, su sentencia, para poder a partir de eso. ¿Y por qué yo te respondo de esa manera? Y en un sentido práctico y elegante, incluso y permitido, en el caso de ustedes para conmigo. Porque el principio básico del defensor es la neutralidad. Yo no puedo generar una opinión que yo sé que cualquiera de las opiniones que yo emita va a generar un conflicto. Entonces, yo tengo que plantear como defensor, y es el punto central de la pregunta, soluciones amparado en la ley y que sean viables para una sociedad como la República Dominicana. El problema es, Pablo, cuando naturalmente es un tema muy espinoso, pero cuando llegue Esperancita al defensor del pueblo y diga que fue diagnosticada con leucemia y que se le está en un hospital público, por ejemplo, en el oncológico, se le está negando el tratamiento para ella poder eventualmente o alargar su vida o eventualmente salvarlo porque está embarazada, y eso requeriría o implicaría la muerte del feto, que es un aborto, o provocaría un aborto. ¿Qué va a hacer el defensor del pueblo ahí? El caso de Esperancita es uno, como el de Josefina, el de Aida, el de Margarita. Yo tengo que tomar cada caso según su realidad, porque Esperancita te firmó un descargo para poder recibir eso y que le afectó. Entonces, si ella firmó, ya ella autorizó bajo sus responsabilidades. Ahora bien, si se diera una situación de negligencia o de una situación en la cual no le están brindando el servicio de salud, es diferente. El problema Entonces, es que aunque ella firme... La decisión individual de un ciudadano que asume, como anoche yo estaba en un caso que me estaba planteando una señora que su hija le había pasado un coágulo al cerebro, embarazada, y tuvieron que operarla. Y ella dice, yo firmé, autoricé que la operaran por la situación misma, y la hija, gracias a Dios, se salvó y salvó el niño. Ahora, ella firmó lo que la clínica le hizo firmar por responsabilidad, por descargo, y estaba consciente. Entonces, ahí entra el punto central de la discusión. Yo tengo que plantearme situaciones de carácter individual para buscarle soluciones individuales, porque ya la parte general lo genera la política pública y las decisiones del Constitucional. Pero aún en un caso como ese, aunque ella afirmara, es la ley que lo prohíbe. O sea, es un obstáculo legal y son conflictos de derechos. Pero, por ejemplo, en los casos de las niñas que son víctimas de violencia sexual, niñas de 9, de 10, de 12 años, que resultan embarazadas, el Estado tiene la obligación de proteger a los menores de edad. Entonces, ahí hay dos menores. Ahí hay uno que está en gestación y una que está embarazada. Entonces, ¿a cuál de los dos menores vamos a proteger? Conflicto. Ese es el tema, porque la que está embarazada merece la protección estatal también. No, pero hay un tercer menor probablemente que fue el que le embarazó. El que le embarazó. Con la característica de nuestra sociedad. Ahora bien, ahí yo entiendo que termina siendo un principio básico de la jerarquía de las leyes, y yo ahí apelaría a la decisión del Constitucional y, en dado caso, creo que el legislador va a tener que tomar una decisión particular, porque en el caso del defensor, que es el que me plantea, si quizá yo tuviera en otro rol, planteara ya una posición diferente, dentro del defensor yo tengo que irme a casos particulares, porque yo no genero aspectos generales. El defensor soluciona situaciones del individuo, del ciudadano, y en dado caso que sean elementos colectivos o de elementos difusos. Pablo, estamos casi llegando al final y no quisiera que te fueras sin plantearte algo que siempre me pregunto. El asunto de las instituciones de protección al consumidor, protección al usuario, ProUsuario, Protecom, el de protección a los usuarios del servicio de comunicaciones. ¿Cómo se relaciona? La Dirección de Derechos del Afiliado, Defensa de Derechos del Afiliado. Exactamente. Estas instituciones que aparentemente trabajan independientemente, ¿cuál sería la relación con el defensor del pueblo de estas instituciones? Ahí entra una de las mejoras, y nosotros planteamos crear ya lo que sería el gabinete de derechos, que sería articular, porque todas esas instituciones que estamos planteando están en leyes.
el defensor es el único que es un órgano constitucional. En términos jerárquicos tiene un peso marcado en la administración, pero aquí lo importante no es jerarquía, sino es solución de controversia, porque Protecon tiene una característica que está en su ley, pero la misma ley plantea que el defensor puede incidir. Ahora, ninguno de ellos puede llevar un proceso de carácter administrativo en la jurisdicción administrativa o en la jurisdicción constitucional, porque el defensor sí lo puede. Ahí lo importante es la articulación, un trabajo mancomunado y lo que en administración pública moderna se llama la interconexión o la relación interinstitucional para poder lograr con eso realmente la viabilidad de los derechos, que es lo que andamos buscando todos, no la preeminencia, quién fue que lo solucionó, sino que el ciudadano reciba lo que tiene que recibir por lo que paga los impuestos o lo que dice la Constitución que debe recibir. Pablo, ya, como dijo Luis, estamos en la parte final. Quisiera que, aprovechando que yo puedo considerarme neutral en esto, porque soy miembro de la comisión que va a escoger a los miembros de la Cámara de Cuentas, no de la comisión del Defensor del Pueblo, pero al final en el hemiciclo me tocará votar. De todas maneras, quisiera que le plantearas una última reflexión a los senadores comisionados y al Senado en sentido general sobre este tema de la elección del Defensor del Pueblo. Y yo sé que tú eres uno de los aspirantes, evidentemente, y estás en la terna, pero yo pienso que lo más importante es que la elección se haga en el marco de la ley y la Constitución. Pues ya él ganó, José, ya ese es el ganador. Mira, yo pienso que sí. Mira, sinceramente, y lo digo como demócrata e institucionalista, yo confío en el Senado, que continuará actuando responsablemente, como hasta ahora lo ha hecho, y que primará el respeto al debido proceso y el cumplimiento de la ley, por encima de cualquier interés contrario a lo que se ha querido hacer ver. Yo creo fielmente en el Senado de la República y en las 32 personas que en este caso representan a los dominicanos, que están justamente para nosotros, para hacer valer la institucionalidad. Gracias por lo que me toca. Te toca, pero yo creo en la institucionalidad y la legalidad. Yo confío en el Senado. Sí quisiera aprovechar para este momento a la audiencia que piensen mucho en la familia, en la salud, que este momento de Semana Santa le permita reflexionar, pero en familia, que cumplamos los protocolos, que nos cuidemos, porque luego de Semana Santa continúa la vida y yo creo que todos estamos pasando un proceso difícil por el tema del COVID, pero yo creo que juntos podemos solucionar esta situación y salir adelante como nación. Entonces, que nos cuidemos. Yo quisiera aprovechar el espacio para fomentar ese aspecto de cuidado, de protección y más que todo de vivir en familia. No como está pasando aquí en Miami, que todo el mundo se ha vuelto loco con el tema de la apertura, ¿no? Como se ha vacunado una buena parte de la población, la gente está realmente, bueno, y el peligro, que ya eso se está discutiendo y se está hablando, por eso tu reflexión es muy oportuna y quisiera yo también unirme a ella. El peligro es un rebrote, lo que se llama la tercera ola, ¿no? del COVID, que ha demostrado la mayoría de las veces que ha ocurrido, por lo menos el último precedente, hace 100 años con la gripe española, que es mucho más mortífera. Así que a la gente que tome conciencia y que esto va a pasar, pero en la medida en que nosotros, ¿verdad?, asumamos con responsabilidad la protección de nuestra familia, de nosotros mismos y de los demás, en sentido general, que al final es la protección de todos nosotros. Nada, darte las gracias, Pablo, por tu tiempo y por dedicarnos a este de corazón, gracias a ustedes. Y suerte en el proceso, Pablo. Y poder interactuar con este programa y la audiencia. Que Dios los bendiga. Amén. Un abrazo. Igual. Y mucha suerte. Bueno, y aprovechar entonces para hacer una exhortación a nuestros oyentes y televidentes para que celebren. Nuestros youtubers. Para que celebren la Semana Santa con moderación. El virus no se ha ido. Estamos todavía empezando a vacunarnos. Por lo tanto, hay que seguir teniendo las medidas de precaución. Yo creo que es momento para practicar una Semana Santa de asueto, de reflexión,
de introspección Sí. en la más, ¿verdad? En la mayor intimidad familiar. Lo que pasa es que las circunstancias conspiran porque, imagínate tú, el día 30 de martes cobran y la gente Sí. se va el jueves. Es difícil reflexionar así. Pero bueno, vamos a agradecer a nuestros oyentes, a nuestros televidentes por la atención el día de hoy y esperamos, con el favor de Dios, encontrarnos en una próxima entrega de Paneo Semanal. Hasta entonces.